Bienvenidos a la sesión número 4 del curso de Ética. Le hemos preparado el tema del día de hoy, el epicureísmo y el estoicismo. El epicureísmo. La escuela epicurea fue fundada por Epicuro de Samos en el 341-270 a.C. Para el epicureísmo, el placer es la única fuente de la verdadera felicidad. En cambio, el dolor, el de la verdadera desdicha. Dijo a propósito de Epicuro de Samos: el placer es el principio y el fin de la vida. El bien para Epicuro es el placer y el mal para Epicuro es, por supuesto, el dolor. ¿Cuál es el mayor obstáculo para la felicidad según Epicuro? Pues según él, los dos mayores obstáculos para la felicidad del ser humano son los siguientes. Número 1, el temor a la muerte. Y número 2, el temor a los dioses. Para vencer a la muerte, Epicuro dijo una sentencia muy sabia desde el punto de vista existencial. Pues cuando nosotros existimos, dice, la muerte no existe. Y cuando la muerte existe, nosotros no existimos. De modo que la muerte nos produce temor por lo que nos imaginamos lo que no es y no lo que en realidad es. Es decir, para Epicuro, cuando morimos no tenemos conciencia que estamos muertos, y como la muerte no ha venido a nosotros, tampoco sabemos lo que es, porque no estamos muertos. Para Epicuro existen dos tipos de placeres: los llamados placeres intensos y los llamados placeres prolongados. Los placeres intensos están representados por los placeres sexuales que provocan dolor. Estos placeres, por ser intensos, son cortos y de muy poca duración. Además de desequilibrar la mente, producen desorden a la vida que termina, por lo general, en el sufrimiento. Valga la forma de ejemplificar, personas que se dedican solamente a esta actividad, el sufrimiento siempre nos esperará a la vuelta de la esquina. Y por otro lado, los placeres prolongados, dice Epicuro, que se logran evitando el dolor y sufrimiento hasta alcanzar un cierto placer que él llama gozo, que es propio del alma. ¿Cuál es el verdadero placer para Epicuro? Esta sentencia es muy importante. La costumbre de vivir de una manera simple y sobria ofrece la mejor garantía de una buena salud, dice Epicuro. Permite además al hombre satisfacer fácilmente las necesidades básicas de la vida. Estos placeres suelen ser más extensos y prolongados y dan como fruto la paz, la tranquilidad y la felicidad a la vida. Hasta aquí Epicuro. Pues bien, Epicuro también dividió los placeres según la necesidad y la naturaleza del ser humano. Para Epicuro existen dos fuentes de placeres: unos que proceden de la naturaleza humana y que a su vez son necesarios, y otros que no son ni naturales ni necesarios. Ambos producen placer. Epicuro siempre apunta a los placeres tanto naturales como necesarios, como las únicas y verdaderas fuentes de la felicidad. A continuación les presentamos un esquema en el cual vamos a dividir en tres categorías la fuente de los placeres, lo que se llaman los placeres que proceden que son naturales y necesarios, y lo que son naturales, no necesarios, y los no naturales y no necesarios. Como ustedes pueden ver en el esquema, cada uno está representado por el tipo de placer. Las virtudes epicúreas por excelencia para tener placer y gozar de una vida son la serenidad y la tranquilidad. Según Epicuro y la escuela epicúrea, con él, esta es la virtud propia del sabio. Es decir, nosotros no vamos a gozar de estos placeres del cuerpo y del alma si no estamos serenos y tranquilos. Vamos ahora a abordar el estoicismo. El estoicismo sostiene que la verdadera fuente de la felicidad no está en los placeres corporales, como los epicúreos, sino en la práctica de la virtud que es propia del alma. El fundador de la escuela estoica fue el filósofo griego Zenón de Quitio, allá por el año 336-264 a.C. El concepto de la virtud para los estoicos es muy diferente a como lo enseñó Aristóteles, como anteriormente lo abordábamos. Pues bien, ¿en qué consiste, por lo tanto, la felicidad estoica? En primer lugar, ¿qué es vivir conforme a la virtud? Porque para ellos la felicidad está en la virtud. Para los estoicos, vivir conforme a la virtud es 1.
vivir conforme a la razón. 2. Vivir conforme a la naturaleza. Y 3. Vivir conforme a una ley que impera en el universo y por la cual estamos llamados a seguirla y dejarnos guiar por ella. De modo que vivir conforme a la virtud es vivir conforme a su vez a la razón, a la naturaleza y a la ley cósmica que impera en ese universo. Para esto se requiere, por supuesto, un esfuerzo ascético titánico para lograrlo. Pues bien, Zenón de Kition, igual que Epicuro, tiene una opinión semejante sobre la muerte. Escuchémoslo a continuación. Dice: no son las cosas lo que turban al hombre, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. No es la muerte misma lo terrible, sino nuestra idea de la muerte. Fíjense bien que aquí también hay una actitud parecida a la de Epicuro, de que la idea de la muerte es lo que nos ocasiona la intranquilidad y la pérdida de la serenidad. Para terminar, vamos a hablar sobre lo que es la ascética estoica. Para los estoicos es necesario eliminar y extirpar todas las pasiones corporales a fin de alcanzar la ataraxia, que no es otra cosa que una cierta insensibilidad y apatía tanto para los bienes o males que podamos disfrutar o sufrir en esta vida. Por lo tanto, la virtud estoica consiste, o el ideal del sabio consistirá en alcanzar la tranquilidad y la serenidad del alma por medio de la indiferencia que conocemos como ataraxia. Si ustedes se fijan bien, hay una virtud común entre los epicúreos y los estoicos, que es la virtud de la serenidad y la tranquilidad. Para los epicúreos era para gozar de los placeres corpóreos y para los estoicos es aprender a saber guiarnos por esa ley que impera en el universo, que es la ley cósmica, que está acorde a la naturaleza y a la razón. Y por lo tanto es necesario hacer un esfuerzo enorme, pero es necesario tener una indiferencia hacia los acontecimientos que nos pasan en nuestra vida, para tener una tranquilidad y una serenidad y saber discernir intelectualmente pues esa ley. Y hasta aquí la sesión número 4. Muchas gracias.